señoras vocales, señor vocal, directores de las áreas técnicas, servidores servidores judiciales, judiciales, ciudadanía ciudadanía que que nos nos observa observa por por los los medios medios virtuales. virtuales. El El día día de de hoy hoy estamos estamos en la sesión ordinaria número 122-2024, convocada para las 10 horas con 20 20 minutos. minutos. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, compañeros de las áreas técnicas, buenos días. Procedo a constatar el quórum. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Vocal Solanda Boy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum. Muchas gracias, señor secretario. Siendo las 10 horas con 41 minutos y contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión. Señor presidente, por favor, solicito se dé lectura al orden del día. Procedo, señor presidente. Primero, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección General 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 3.1. Análisis y resolución respecto a la medida preventiva de suspensión en contra del ayudante judicial de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. 3.2. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.2.1 AP 0467 SNCD 2024 KM, prescribe miércoles 23 de octubre del 2024. 3.2.2 AP 0422 SNCD 2024 JS, prescribe miércoles 23 de octubre del 2024. 3.2.3 AP 0539 SNCD 2024 KM, prescribe el jueves 24 de octubre de 2024. 4 varios. Hasta aquí el texto, señor presidente. Señor secretario, solicito comedidamente si existe documentación que pueda ser considerada como urgente en puntos varios. En efecto, señor presidente, a la Secretaría General ha ingresado la siguiente documentación. Como primer punto, análisis y resolución para aceptar la renuncia presentada al cargo de coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Como segundo punto, análisis y resolución para nombrar coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Y como tercer punto, análisis y resolución para nombrar director nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Estos 3 puntos han sido ingresados, señor presidente. Gracias, señor secretario. Solicito incluir los temas mencionados en puntos varios y se los califica como urgentes de conformidad al artículo 9 del reglamento de sesiones. Gracias, señor secretario. Señores vocales, si tienen alguna observación del orden del día, se pone a consideración. Ninguno. Sin observaciones. Muchas gracias. Señor secretario, se aprueba el orden del día. Continuemos con el siguiente punto. Procedemos, señor presidente, señores vocales. 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permito indicar que la Secretaría General no ha ingresado documentación. Gracias. Continuemos, por favor. Continuamos, señor presidente. Dirección General 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 3.1. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del ayudante judicial de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Se encuentra en la sala presente la Subdirección Nacional de Control Disciplinario prevista para intervenir en este punto. Muchas gracias. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, la presente medida preventiva de suspensión se ha solicitado por parte del director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. En el presente caso, si bien se observa que los hechos puestos en conocimiento constituirían una infracción gravísima, toda vez que el servidor judicial, señor Ivo Rafael Dávila Acosta, en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil, habría abandonado su lugar de trabajo por más de 3 días laborables consecutivos en el mes de julio de 2024. No obstante, el 8 de octubre del 2024, dentro del expediente número PCJ MPS-052-2024,
se resolvió emitir una medida preventiva de suspensión en contra del prenombrado servidor judicial por el plazo máximo de 3 meses, incluida la remuneración por cuanto habría abandonado su lugar de trabajo los días 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de agosto del 2024. Es decir, no sería procedente dictar otra medida de suspensión en su contra toda vez que ya existe una vigente. En consecuencia, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar la solicitud de medida preventiva de suspensión requerida por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, en el ámbito disciplinario en contra del servidor judicial señor Ivo Rafael Dávila Acosta, en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad, de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador y en atención a los términos previstos en el artículo 41 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, para las y los servidores de la función judicial, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra del señor Ivo Rafael Dávila Acosta en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 ibid. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realice las respectivas notificaciones de la presente resolución. Cuarto, de conformidad con lo establecido en el segundo inciso, debiendo rectificar que es el tercer inciso del artículo 49.1 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, para las y los servidores de la función judicial, se dispone el archivo de la presente solicitud de medida preventiva de suspensión. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Se pone a consideración el informe y las recomendaciones para las observaciones del caso. ¿Es sobre el mismo hecho que estaba exponiendo anteriormente? Se le había puesto una medida preventiva ya de suspensión Entonces, por abandonos ¿el mismo en otro mes. Sí. Ah, pero es otro En hecho. otro mes, es en otro Ya está mes. suspendido. Está suspendido actualmente, Está sí. suspendido, no creo que... ¿Hasta cuándo tiene esta suspensión? La suspensión se la realizó el 8 de octubre del 2024, son 3 meses, hasta el 8 de enero del 2025. Y el sumario tiene que Resolverse hasta esa fecha. antes que Por supuesto, concluya los 90 días. así es. Entonces creo que falta al final, porque está pidiendo otra vez lo mismo. No sé si le ponemos que tome mayor atención en el cumplimiento de su obligación. Entonces podríamos suspenderle vuelta a petición del director provincial de asuntos disciplinarios. Es que ya la suspensión que está sobre un sumario disciplinario por destitución, entonces en ese sumario se debe resolver hasta antes del 8 de enero, entonces ya estaría destituido. Nosotros, si no nos damos cuenta, le podríamos suspender Por vuelta. supuesto, sí. Por pedido de él. Ajá. Por eso lo que quiero que digan, vea, que tome mayor atención en el despacho o en los requerimientos que se hace al pleno del Consejo. Algo ok. al final de esa resolución. Listo, doctor. ¿Alguna observación adicional? Ninguna observación. Observaciones de mi parte. Gracias. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones presentadas por la área técnica. Apoyo la moción. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Meric Benavides Benalcázar. A favor. A favor, vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor, vocal A Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, A señor favor. presidente. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada en este punto. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. 3.2, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.2.1, AP 0467 SNCD 2024 KM. Prescribe el miércoles 23 de octubre del 2024 y la ponencia le corresponde a la doctora Solanda Goyes. Gracias. No hay que leer los números. Ya, gracias por la precisión. A ver, este es un caso que nos llega por informe confiable a través de una investigación emitida el 5 de octubre del 2023
y que nos llega mediante un memorando a conocimiento. La sumariada, pero a la vez recurrente, es Andrea Estefanía Andy Cerda, quien actúa como trabajadora social del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía Provincial de Napo, y se le imputa que ella habría tardado en emitir los informes periciales dentro de varias causas, ¿no? Aproximadamente 11 meses con 12 días en un expediente fiscal específico, que no vamos a dar el número, dado que se trata de casos de violencia sexual. Luego, aproximadamente 12 meses demora también en otro expediente fiscal por un presunto delito de abuso sexual, y un tercer caso en donde se demora 44 días en un expediente iniciado por un presunto delito de abuso sexual también. Dada la demora, se considera que habría incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria que está establecida en el artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, numeral 5, que nos señala que son infracciones leves, sancionadas con amonestación escrita o pecuniaria, cometidas por las servidoras y los servidores de la función judicial, cuando incurren en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio al que está obligado u obligada. Señor presidente, por favor, los argumentos, el análisis y la recomendación, por favor, si lo podemos autorizar, que se lo haga a través del subdirector de control disciplinario. Tiene la palabra, Lareta. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. Me voy a referir al primer expediente fiscal, que fue seguido por un presunto delito de violación, en donde se le otorgó a la servidora sumariada el plazo de 25 días para cumplir con la disposición de la realización del peritaje. Por lo que desde la fecha de su posesión, esto es el 29 de junio del 2022, hasta la emisión del memorando por medio del cual emitió su peritaje el 31 de marzo del 2023, transcurrieron aproximadamente 275 días, traducido a 9 meses y 2 días de retraso para el cumplimiento de su obligación. Respecto al segundo expediente fiscal seguido por el presunto delito de abuso sexual, se le otorgó el plazo de 30 días, lo cual fue debidamente notificada con oficio número FPN FEVG1 1253-2022-000621-O de 14 de febrero del 2022 para cumplir con la disposición, debiendo aclarar que en este documento consta con firma de recibido de 28 de junio del 2022. Sin embargo, hasta la emisión del memorando número FPNGA 2023-00236-M de 22 de marzo del 2023, la pericia ordenada no fue presentada, con lo cual se observa un retraso de aproximadamente 267 días, que se traducen a 8 meses y 27 días, contados desde que se notificó con la diligencia a realizar, esto es el 28 de junio del 2022. Con relación al expediente fiscal seguido por el presunto delito de abuso sexual, fue debidamente notificada con el oficio número FPN FEVG1 1253-2022-000790 -O de 23 de febrero del 2022, en el cual se le indicó que le otorgaban el plazo de 30 días para cumplir con el referido informe pericial, debiendo aclarar que en este documento consta con firma de recibido de 28 de junio del 2022. Sin embargo, hasta la emisión del memorando número FPNGA 2023-00238-M de 22 de marzo del 2023, la pericia ordenada no fue presentada, con lo cual se observa un retraso de aproximadamente 267 días, traduciéndose en 8 meses y 27 días, contados desde que se notificó con la diligencia a realizar, esto es el 28 de junio del 2022. En tal virtud, se concluye que la sumariada actuó como autora material de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, al no haber remitido dentro de los plazos de 25 y 30 días respectivamente los informes técnicos de entorno social de las víctimas dentro de los expedientes fiscales seguidos por los delitos de violación y de abuso sexual, lo que ocasionó sin lugar a dudas el retardo en la sustanciación de dichos expedientes investigativos. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral.
SAI de la Fiscalía Provincial de Napo. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria emitida por el abogado Alejandro Paul Romero López, director provincial de Napo, del Consejo de la Judicatura, el 30 de mayo del 2024, en la cual impuso a la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda, por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral, SAI, de la Fiscalía Provincial de Napo, la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual por haber incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, a fin de garantizar el derecho de las víctimas consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, se deberá tratar el presente expediente disciplinario físico con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantice el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 317 del Código de la Niñez y Adolescencia, por contener información de niños, niñas y adolescentes y delitos de carácter sexual. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Tiene la palabra. De mi parte, estoy de acuerdo con el análisis que ha realizado la Subdirección de Control Disciplinario. Está clarísimo, hay 3 casos donde se demuestra retardo de parte de la funcionaria que es recurrente ahora porque ya se ha emitido, perdón, sí, además ya tiene otros problemas anteriores. Entonces, pregunto si es que tienen observaciones los compañeros vocales. Doctor Merck tiene la palabra. Sí, porque no podían acumular 3 conductas, 3 hechos distintos. ¿Qué ha pasado allí? Este expediente fue iniciado el 23 de octubre. Perdón un momento, parece que se fue la conexión. No se puede acumular, yo no puedo decir de todo.
Señor secretario, por favor, reinstalamos la sesión. Solicito tome el quórum reglamentario. Tome asistencia. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder reinstalar esta sesión. Gracias. Se me instala la presente sesión, siendo las 11 horas 10 minutos. En este momento tenía la palabra el doctor Merck Benavides. Sí, señor presidente, solo había una aclaración que no podían seguirse en un solo trámite administrativo muchos hechos. Pues, se ha clarificado eso, creo que en el presente caso no hay ninguna observación no concreta sobre el caso, sino la indicada nomás, que es genérica. Muchas gracias. ¿Alguna observación por parte del área técnica? No. Listo. Me parece que la doctora Goyes, sí. Bueno, entonces, con esas puntualizaciones y como no hay más observaciones, elevo a moción la recomendación dada por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Apoyo la moción. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Procedemos 3.2.2 AP 0422 SNCD 2024-JS. Prescribe el miércoles 23 de octubre del 2024. La ponencia le corresponde a la vocal Solanda Goyes. Señor presidente, únicamente para señalar a la doctora Solanda Goyes que hay algunos expedientes investigativos que son de carácter sexual, por lo que se sugiere por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario evitar dar los números de las investigaciones previas. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Goyes. Ok, gracias. Yo esperando que me dé la palabra el presidente. Bueno, este es un caso también sobre la misma funcionaria que ya tratamos en el caso anterior, perdón. Es decir, Andrea Estefanía Andy Cerda, quien actúa como trabajadora social del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía Provincial del Napo, a quien se le imputa que habría incurrido en retardo en la entrega de los informes sociales dentro de los siguientes expedientes fiscales. Uno sobre violencia sexual. Bueno, no está especificado el delito en los cuales ella se retardó, pero por la recomendación del Subdirector Nacional de Control Disciplinario no puedo dar los números, ¿no? Y en un caso se habría demorado 21 días, en otro 53 días, en otro 68 días y en otro 303 días en emitir y responder a los impulsos de que emita sus informes. Por lo que habría ocurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, señor presidente, que nos ayude con el análisis de estos 4 casos en los que se determina que hay retardo por parte de la referida funcionaria y también con la recomendación para la decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, en relación al primer expediente fiscal, es seguido por un presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente dentro de un proceso de violencia intrafamiliar. De las pruebas constantes en el sumario disciplinario se evidencia que la fiscal a cargo de la investigación, mediante impulso fiscal número 2 de 11 de noviembre del 2022, dispuso el traslado de la pericia de entorno social del procesado al 15 de noviembre del 2022. Debido a un feriado local, a la servidora sumariada se le concedió un plazo de 14 días para cumplir con la diligencia, por lo que el informe debía entregarse hasta el 29 de noviembre del 2022.
Sin embargo, el mismo fue presentado el 19 de diciembre del 2022, es decir, con un retraso de 20 días. Respecto al segundo expediente fiscal por un presunto delito de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, de las pruebas constantes en el presente sumario disciplinario se evidencia que la fiscal a cargo de la investigación le dispuso a la sumariada hoy recurrente realice un informe técnico de entorno social in situ con entrevistas colaterales y familiares de la presunta víctima, a quien le dispuso posesionarse como perito el 7 de octubre de 2022 y la entrega de la diligencia debía realizarse en el plazo de 30 días. Es decir, el informe debía ser presentado hasta el 6 de noviembre del 2022. Ante la falta del cumplimiento por parte de la servidora, el 28 de noviembre del 2022 se le otorgó un plazo adicional de 72 horas para entregar el informe. No obstante, el mismo fue presentado recién el 29 de diciembre del 2022, con lo que se evidencia un retardo de 53 días, traduciéndose en un mes y 23 días. Respecto al tercer expediente fiscal, seguido por un presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente dentro de un proceso de violencia intrafamiliar, la fiscal de violencia de género 1 del Cantón Tena dispuso el 15 de septiembre del 2022 que la servidora sumariada realice un informe sobre el entorno social, familiar y de convivencia del ciudadano, para lo cual se posesionó como perito el 18 de octubre del 2022 y un plazo de 20 días para la entrega, es decir, el informe debía ser presentado hasta el 7 de noviembre del 2022. Ante la falta del cumplimiento de la entrega, el 28 de noviembre del 2022 se otorgó un nuevo plazo de 72 horas para la presentación del informe. No obstante, la perito presentó el mismo el 12 de enero del 2023 con un retardo de 67 días, traduciéndose a 2 meses y 7 días. Respecto al cuarto expediente fiscal por un presunto delito de violación, se establece que mediante impulso fiscal número 1 de 25 de febrero del 2022 se le solicitó a la servidora sumariada realizar un informe técnico de entorno social in situ con enfoque de interculturalidad y entrevistas colaterales y familiar de la presunta víctima en el plazo de 30 días. Asimismo, se le dispuso posesionarse el 21 de marzo del 2022. No obstante, el documento mediante el cual se le puso en conocimiento de esta disposición fue recibido por la sumariada el 22 de marzo del 2022, lo que quiere decir que a partir de esa fecha decurría el plazo para la entrega del informe hasta el 21 de abril del 2022. Por otra parte, la fiscal, mediante impulso fiscal número 7 de 24 de octubre del 2022, dispuso a la sumariada realizar un informe técnico de entorno social in situ del señor RADR, el mismo que debía ser presentado en el plazo de 30 días, y a quien le dispuso posesionarse el 17 de noviembre del 2022, lo que quiere decir que la diligencia debía ser presentada hasta el 17 de diciembre del 2022. Ahora bien, conforme se señaló en líneas anteriores, existen 2 memorandos de 30 de enero del 2023 y 15 de febrero del 2023 presentados por la servidora sumariada, mediante los cuales adjuntó sus informes sociales. Sin embargo, en los mismos no se especifica a cuál de los impulsos fiscales estaba dando cumplimiento. En este sentido, se podría establecer que el informe que fue presentado el 31 de enero del 2023 es la diligencia que debía ser presentada hasta el 21 de abril del 2022, es decir, con un retardo de 287 días, traduciéndose a 9 meses y 17 días. Y el informe que fue presentado el 16 de febrero del 2023 es la diligencia que debía presentar hasta el 17 de diciembre del 2022 con un retardo de 61 días plazo, es decir, 2 meses y 1 día. En virtud del expuesto, se ha logrado comprobar que la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda, por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo, ha incurrido en retardo injustificado en la entrega de los informes sociales dentro de los expedientes fiscales en referencia. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo. Segundo, ratificar la resolución emitida por el abogado Alejandro Paul Romero López, director provincial de Napo del Consejo de la Judicatura encargado, el 23 de mayo de 2024, mediante la cual se declaró a la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo
responsable de la infracción tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y le impuso la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Tercero, al ser los temas tratados dentro de la presente resolución de naturaleza sexual y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, con el fin de garantizar el derecho de las víctimas consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, el presente sumario se deberá tratar con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantice el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Doctora Wills. Gracias. Yo creo que, pues, siguiendo la línea del caso anterior, que tiene los mismos elementos en cuanto a que se están tratando varios hechos de retardo, la recomendación sería que se indique que se haga individualizado en el futuro a esta dirección y a todas las direcciones del país. De otro lado, yo sí tengo observaciones y creo que tenemos que tomar alguna definición para disponerle a la Subdirección de Control Disciplinario que corrija porque hay algunos errores. Por ejemplo, estoy hablando del informe resumen que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Cuando se habla de la imputación, como no podemos dar el número de los casos, voy a hablar del caso A, B, C y D. El A, cuando hablamos del análisis, tiene una numeración con un número de días de retardo diferente, pero la numeración además no coincide, ¿sí? Ya. En el B, la numeración se supone que coincide y coincide también en el número de días. En el C, el número sí coincide, pero no coincide en el número de días de retardo. Y también en el D coincide el número, pero no tengo claridad respecto al número de días de retardo del análisis, ¿no? Porque aquí en el resumen se habla de 303 días y en el análisis se habla de 61 días. Entonces, y en otra parte se habla de 287 días. Entonces, lo que quiero pedirles es que precisen esos elementos para que no haya datos que no coinciden, y adicionalmente habría que hacer el mismo chequeo en la parte concluyente que tiene el análisis, ¿no? Antes de pasar a la recomendación. Y claro, la recomendación nuevamente nos pone en el planteamiento de que el Consejo de la Judicatura niegue el recurso de apelación, pero además es importante tomar en cuenta que nosotros estamos sancionando bajo esta recomendación, obviamente luego del análisis que hagamos aquí en este pleno, sancionaríamos por ratificar la sanción pecuniaria del 10% de la remuneración. Y ese es parte del debate que tenemos a futuro. Esto es la máxima sanción que nos permite el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero si vemos las faltas que comete la servidora, es una sanción realmente baja, ¿no? Ese es uno de los temas que deberíamos considerar para, como Consejo de la Judicatura, impulsar una reforma normativa, porque es desproporcionado esta cantidad de faltas en función a la sanción. No podemos hacer más porque eso dice la ley, pero habrá que plantearse cómo reformular esto. Entonces, esas son mis observaciones antes de avanzar, con el ánimo de que no haya imprecisiones en el informe. ¿Me permite? Sí. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales. La imputación es lo que contiene el auto de inicio del sumario disciplinario y es de lo que se parte el proceso administrativo. En ese sentido, si bien podría establecerse días en el auto de inicio al momento de verificar el proceso disciplinario con las pruebas constantes y emitidas tanto por la administración, por los sujetos pasivos del sumario disciplinario, se llega a establecer los días efectivos de retardo. Es por eso que posiblemente en la imputación digan unos días, pero al momento de evidenciar los elementos probatorios que se dieron en el transcurso del sumario administrativo, se establecen ya los días efectivos en que la servidora incurrió en el retardo. Se restan vacaciones o se suman días que no han sido contados en el auto de inicio. Es por eso que
El auto de inicio lo que contiene es la conducta, la mera conducta en la que habría incurrido la servidora judicial, y ya al momento que se hace el análisis de las pruebas y los elementos que constan dentro del expediente disciplinario se puede llegar a establecer los días efectivos del retardo. Clarísimo, clarísimo. Sería bueno mejorar la redacción en ese sentido, ¿no? La imputación realizada en el auto de inicio de este caso es tal, para luego revisar el análisis. Bueno, si no hay observaciones en el caso, yo elevo a moción la recomendación. Apoyo la moción. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Por la acumulación de algunos hechos, pues que haga una supervisión la subdirección, ¿no? A nivel nacional. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupán y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Procedemos, señor presidente. 3.2.3 AP 0539 SNCD-2024-KM. Prescribe el jueves 24 de octubre del 2024 y la ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupanqui. Tiene la palabra, por favor. Sí. La sumariada y recurrente es la misma licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda, trabajadora social del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía Provincial del Napo. La servidora judicial sumariada dentro del expediente fiscal por delito de abuso sexual se habría retardado en la entrega del informe social 67 días aproximadamente luego del plazo concedido para la presentación. Un segundo caso, dentro de otro expediente fiscal por delito de violencia física contra la mujer y miembros del núcleo familiar, se habría retardado 47 días aproximadamente luego del plazo concedido para la presentación de dicho informe. Y, finalmente, dentro de otro expediente que tiene que ver con abuso sexual, se habría retardado en la entrega del informe 167 días aproximadamente luego del plazo concedido, por lo que habría incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar al área técnica para que establezca la motivación y sugiera la recomendación necesaria. Tiene la palabra, por favor, el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, en relación al primer expediente fiscal, seguido por un presunto delito de abuso sexual, se tiene que la fiscal a cargo de la investigación le dispuso a la OI recurrente que el 13 de junio del 2022 se posesione como perito, a quien le concedió el plazo de 30 días para que presente el informe técnico de entorno social y familiar de la presunta víctima. Es decir, el mismo debía ser entregado hasta el 13 de julio de 2022. Sin embargo, ante la falta de cumplimiento de dicha disposición, mediante impulso fiscal número 11 de 26 de septiembre del 2022, la fiscal le dispuso a la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda, hoy sumariada, que en el plazo de 72 horas presente el informe o descargo de la pericia social de la presunta víctima. No obstante, el mismo fue presentado el 27 de diciembre del 2022, con lo que se evidencia que existió un retardo de 167 días plazo, traducido a 5 meses con 17 días en su presentación. Respecto al segundo expediente fiscal por el presunto delito de abuso sexual, la fiscal a cargo de la investigación le dispuso a la servidora sumariada que realice el informe de entorno social de la presunta víctima para que se posesione el 18 de octubre del 2022 y que dicha diligencia sea presentada en el plazo máximo de 25 días. Es decir, el informe debía ser entregado hasta el 12 de noviembre del 2022. Sin embargo, el informe recién fue presentado el 20 de enero del 2023, lo que conlleva a determinar que existió un retardo de 69 días plazo, traducido a 2 meses con 9 días en su presentación y no de 67 días conforme consta en el auto de inicio. Respecto al expediente fiscal por el presunto delito de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar,
se tiene que la fiscal a cargo de la investigación, mediante impulso fiscal número 3 de 6 de septiembre del 2022, dispuso a la hoy recurrente que realice el informe técnico de entorno social in situ, entrevistas colaterales y familiar de la presunta víctima, para lo cual le dispuso posesionarse el 12 de octubre del 2022 y que el informe debía ser presentado en el plazo de 30 días, lo que quiere decir que el mismo debía ser entregado hasta el 11 de noviembre del 2022. Sin embargo, este fue presentado recién el 28 de diciembre del 2022, es decir, con un retardo de 47 días, traducidos a 1 mes y 17 días en su presentación. En ese sentido, se ha evidenciado que la servidora sumariada incurrió en la infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo. Segundo, ratificar la resolución expedida por el abogado Alejandro Paul Romero López, director provincial de Napo del Consejo de la Judicatura, el 14 de junio de 2024, mediante la cual se declaró a la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo, responsable de la infracción tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, y le impuso la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Tercero, al ser los temas tratados dentro de la presente resolución de abuso sexual y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, con el fin de garantizar el derecho de las víctimas consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, el presente sumario se deberá tratar con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantice el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Tiene la palabra. Se trata de un caso exactamente igual al de los dos anteriores. Solamente me permitiría sugerirle al área técnica que se ponga atención, porque si en este rato hay 3, el cuarto ya sería causal de destitución, entonces sí hay que ponerle atención. Y hay muchísimos, entonces ahí sí. Bueno, pregunto si hay observaciones, ¿no? Dado que no hay observaciones, pongo a consideración la recomendación sugerida por la Dirección de Control Disciplinario. Elevo a moción. Apoyo la moción. Señor secretario, tome votación y proclame. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Hoy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos con el siguiente punto, señor secretario. Procedemos, señor presidente. 4 varios. El primero, análisis y resolución para aceptar la renuncia presentada al cargo de coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. En la sala se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y también el director general. Muchas gracias. En este momento concedo la palabra a las áreas técnicas, empezando por la Dirección de Talento Humano. Tiene la palabra. Señor presidente, señores vocales, señora vocal, señor secretario, director general, directores nacionales. Renuncia presentada por la abogada Verónica Cecilia Constante Ruiz, coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Mediante memorando circular número CJDG-2024-3194-MC del 7 de octubre del 2024, la Dirección General dispuso a esta Dirección Nacional de Talento Humano se realice un informe técnico respecto a la renuncia presentada por la abogada Verónica Cecilia Constante Ruiz, coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, conforme lo determina el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo. Al respecto, con memorando circular CJ-DNTH-2024-1294-MC del 08 de octubre del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General
y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1085 del 8 de octubre del 2024 sobre la renuncia presentada por la abogada Verónica Cecilia Constante Ruiz, coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Luego del análisis efectuado, se emite la siguiente conclusión y recomendación. Conclusión. Del análisis que antecede se concluye que la abogada Verónica Cecilia Constante Ruiz fue nombrada como coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia mediante resolución número 010 del 2023 del 31 de enero del 2023, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. La renuncia presentada por la abogada Verónica Cecilia Constante no contraviene a disposición constitucional ni legal alguna. Que la abogada Verónica Cecilia Constante Ruiz no mantiene procesos disciplinarios que se encuentren sustanciándose en su contra. Recomendación. En virtud de los antecedentes expuestos y la base legal citada y el análisis realizado, el Infradirector Nacional de Talento Humano encargado recomienda a su autoridad que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y sobre las facultades previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura, se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la renuncia presentada por la abogada Verónica Cecilia Constante Ruiz, coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, a efecto de que este cuerpo colegiado, como ente nominador, conozca y resuelva dicha renuncia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento concedo la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras vocales. Buenos días, señor vocal, señor secretario, señor director general, directores nacionales. Mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2024-1294-MC, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1085 del 8 de octubre del 2024, en el cual presenta su informe sobre la renuncia presentada por la abogada Verónica Cecilia Constante Ruiz, coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. En el dicho informe constata de que esta renuncia debe ser puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura a fin de que sea conocida, aceptada o rechazada esta denuncia. Posteriormente a eso, mediante memorándum circular número CJ-DG-2024-3194-MC del 7 de octubre del 2024, la Dirección General solicitó a esta Dirección Nacional que emita el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento del Consejo de la Judicatura. Y por lo antes expuesto, esta Dirección General ha puesto en conocimiento dicha resolución a fin que se adopten las decisiones correspondientes en este Pleno. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento concedo la palabra a la Dirección General. Buenos días, señor presidente, señores vocales, directores nacionales. En mi calidad de director general, de conformidad al numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente: acoger el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1085, contenido en el memorándum circular CJ-DNTH-2024-1294-MC, ambos de fecha 8 de octubre del 2024, suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano, conjuntamente con el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1571-M del 14 de octubre del 2024 por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, referente a la renuncia presentada por la abogada Verónica Cecilia Constante Ruiz, coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, toda vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, cuenta con los insumos pertinentes para el acto. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se pone en consideración los informes? Si es que existe alguna observación. Ninguna observación. Gracias. Por
por Secretaría, solicito que inmediatamente se pueda proyectar la resolución. Gracias. Señor Secretario, de lectura al articulado correspondiente. Procedemos, señor presidente. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por la abogada Verónica Cecilia Constante Ruiz al cargo de Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Gracias. Por favor, de lectura al título. Título: aceptar la renuncia de Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Se pone a consideración el articulado de la resolución y el título de la misma para las observaciones del caso. Si no existen observaciones, por favor solicito que se dé una proyección a la resolución para la última revisión, por favor. Listo. Solicito que el área técnica corrobore los datos de la persona que ha sido establecida en el artículo 1. Señor presidente, una vez revisado en la página web del Ministerio del Trabajo, se verifica que los nombres son los correctos. Gracias. Al no existir observaciones en este momento, elevo a moción aceptar la renuncia de la Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia a través de la resolución planteada. Apoyo la moción. Gracias. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benancasa. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aceptar la renuncia de Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Segundo punto de varios, análisis y resolución para nombrar coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. En la sala se encuentran las siguientes áreas técnicas: Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y también la Dirección General, señor presidente. Muchas gracias. Concedo la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano. Designación del Coordinador Jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Con oficio número 1282-JDSN-P-CNJ-2024 del 8 de octubre del 2024, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia solicitó a la Presidencia del Consejo de la Judicatura se proceda con la contratación del Coordinador Jurídico de la Corte Nacional de Justicia respecto al informe técnico CJ-DNTH-SA-2024-1078 de la Unidad Administrativa y de Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Conmemorando número CJ-DG-2024-3295-MC del 15 de octubre del 2024, la Dirección General solicita a la Dirección Nacional de Talento Humano se realice las gestiones administrativas correspondientes para atender el requerimiento de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Por lo expuesto, conmemorando circular número CJ-DNTH-2024-1326-MC del 17 de octubre del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1104 para el nombramiento del Coordinador Jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Luego del análisis efectuado se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. La Dirección Nacional de Talento Humano revisó la hoja de vida del postulante remitida por la Dirección General de acuerdo a lo citado por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia para el cargo de Coordinador Jurídico de la Corte Nacional de Justicia. La Unidad Administrativa y de Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, mediante informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1078 del 04 de octubre del 2024, pone en conocimiento la renuncia de la abogada Constante Ruiz Verónica Cecilia al cargo de Coordinadora Jurídica de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional.
La Unidad de Acciones manifestó que la vinculación en el cargo de coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia es factible previo a la aceptación de la renuncia de la abogada Constante Ruiz Verónica Cecilia al cargo de coordinadora jurídica. El candidato no registra impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo a los certificados descargados de la página web del Ministerio del Trabajo. En cumplimiento determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria constante en el memorando CJ-DNF-2024-3862-M del 16 de octubre del 2024, suscrito por la Dirección Nacional Financiera. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda a la Dirección General elevar conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe número CJ-DNTH-SA-2024-1104 a fin de que este cuerpo colegiado adopte la resolución que corresponda para el siguiente nombramiento. Nombres y apellidos. Bustamante Max Petronio. Denominación del puesto: Coordinador Jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Dependencia: Corte Nacional de Justicia. De emitirse la resolución del nombramiento para la posesión en el cargo de Coordinador Jurídico de la Corte Nacional de Justicia, se deberá cumplir con todos los requisitos para el ingreso al servicio público establecidos en la Constitución, en la ley y con la entrega de la documentación habilitante para tomar la posesión del cargo. Hasta aquí mi exposición, señor presidente. Muchas gracias. En este momento entrego la palabra a la Dirección Nacional Financiera. Gracias, señor presidente. Señoras, señor vocal, buenos días. Señor director general, compañeros, ciudadanía. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Nacional Financiera, mediante memorando CJ-DNF 2024-3862-M de 16 de octubre de 2024, emite la certificación presupuestaria para la designación del coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, a través de la cual se certifica la existencia de recursos para continuar con la designación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento tiene la palabra la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Conmemorar con oficio número 1282-JDSN-P-CNJ-2024 del 8 de octubre del 2024, signado con el trámite número CJ-XT-2024-17284, el doctor José Swing Naula, en su calidad de presidente de la Corte Nacional de Justicia, solicitó lo siguiente, de que conforme al informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1078 del 4 de octubre, solicita el requerimiento de vinculación al personal de la Corte Nacional de Justicia, en el cual solicita de que sea designado al cargo de coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia al doctor Max Petronio Bustamante. Posteriormente a eso, la Dirección General, mediante memorando circular número CJ-DG-2024-3295-MC del 15 de octubre del 2024, solicitó a la Dirección Nacional de Talento Humano para que posteriormente la Dirección Jurídica emita el proyecto de resolución. Una vez que contamos con el informe de Talento Humano número CJ-DNTH-SA-2024-1104 del 17 de octubre del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano concluye de que el doctor Bustamante Max Petronio no registra observaciones ni inhabilidades y de que se cuenta con la certificación presupuestaria como tal. Al haber las áreas técnicas certificado aquello, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica recomienda esta designación como tal, y posteriormente a eso, esta Dirección Nacional ha puesto en consideración el proyecto de resolución a fin de que sea conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y tome la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento concedo la palabra a la Dirección General. Muchas gracias, señor presidente. En mi calidad de director general, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente.
Acoger el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1104, contenido en el memorándum circular número CJ-DNTH-2024-1326-MC, ambos de fecha 17 de octubre del 2024, suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano, conjuntamente con el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1608-M del 19 de octubre del 2024 por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica para el nombramiento de coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, toda vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, cuenta con los insumos pertinentes para el acto. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Muchas gracias. Pongo a consideración los informes al cuerpo colegiado. Sin observaciones. Igualmente sin Gracias. observaciones. Por favor, Secretaría General, proyecte la resolución. De lectura al articulado correspondiente, por favor. Procedemos, señor presidente. Artículo único. Nombrar al magíster Max Petronio Bustamante como coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Disposición transitoria. Única. El mencionado servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Gracias. Por favor, de lectura al título de la resolución. Procedemos con el título. Nombrar coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Se pone a consideración de manera general el título de la resolución, el articulado, si es que existen observaciones por parte de las señoras vocales o el señor vocal. Sin observaciones. Sin observaciones, gracias. Elevo a moción la aprobación de la resolución para nombrar el coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Con el apoyo de la moción, señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Boyesquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy-Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Continuamos, señor presidente. El tercer punto de varios, análisis y resolución para nombrar director nacional de tecnologías de la información y comunicaciones. Se encuentran en la sala, de igual manera que el punto anterior, la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General, señor presidente. Muchas gracias. En este momento concedo la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano. Muchas gracias, señor presidente. Designación de Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación. Mediante memorando número CJ-PRS-2024-513-M del 15 de octubre del 2024, la Presidencia del Consejo de la Judicatura solicitó a la Dirección General se proceda con la titularización del Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación. Con memorando circular número CJ-DG-2024-3300-MC del 15 de octubre del 2024, la Dirección General solicitó que de manera inmediata se elabore el informe técnico pertinente, mismo que deberá ser remitido directamente a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Por lo expuesto, con memorando número CJ-DNTH-2024-6219-M del 16 de octubre del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1106 del 16 de octubre para el nombramiento de Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación. Luego del análisis efectuado, se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones. Conclusiones.
La Dirección Nacional de Talento Humano revisó la hoja de vida del postulante remitido por la Dirección General, de acuerdo a lo citado por la Presidencia del Consejo de la Judicatura, para el cargo de Director Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación. El candidato no registra impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo a los certificados descargados de la página web del Ministerio del Trabajo. En cumplimiento a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria constantes en el memorando número CJ-DNF-2024-3858-M del 16 de octubre del 2024, suscrito por la Dirección Nacional Financiera. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda a la Dirección General elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1106 a fin de que este cuerpo colegiado adopte las resoluciones para que se nombre al siguiente postulante. Nombres completos: Díaz Taco Jonathan Isaías. Denominación del puesto: Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación. Dependencia: Director Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación. De emitirse la resolución de nombramiento para la posesión en el cargo de Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación del Consejo de la Judicatura, se deberá cumplir con todos los requisitos para el ingreso al servicio público establecidos en la Constitución y la ley y con la entrega de la documentación habilitantes para tomar la posesión en el cargo. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento concedo la palabra a la Dirección Nacional Financiera. Gracias, señor presidente. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Nacional Financiera, mediante memorando CJ-DNF 2024-3858-M de 16 de octubre de 2024, emite la certificación presupuestaria para la designación de Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación del Consejo de la Judicatura, a través de la cual se garantiza la existencia de recursos para continuar con la designación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, tiene la palabra la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Conmemorando número CJ-PRC-2024-0513-M del 15 de octubre del 2024, la Presidencia del Consejo de la Judicatura dispuso a la Dirección General, entre otras cosas, lo siguiente: de que se realicen las gestiones administrativas que correspondan para titularizar al ingeniero Jonathan Isaías Díaz Taco como Director Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Posteriormente a eso, en atención al memorándum circular número CJ-DG-2024-3300-MC del 15 de octubre del 2024, el señor Director General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano de que emita su informe respectivo y posteriormente a eso sea puesto en conocimiento a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica a fin de que emita su informe jurídico y el proyecto de resolución. Conmemorando número CJ-DNTH-2024-6219-M del 16 de octubre del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite al informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1106, en el que consta el informe para la designación de Director Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación de la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación del Consejo de la Judicatura. Ante eso, la Dirección Nacional, como es el área técnica, certifica de que el ingeniero Díaz Taco Jonathan Isaías no registra inhabilidades, no mantiene sanciones disciplinarias, existe la certificación presupuestaria, y al existir estos elementos, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica recomienda que se acoja este informe de talento humano. Posteriormente a eso, mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1600-M del 18 de octubre del 2024, presenta su informe jurídico y emite el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento del Consejo de la Judicatura y emita la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. La Dirección General tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La Dirección General recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1106, contenido en el memorándum circular número
CJ-DNTH-2024-6219-M, ambos de fecha 16 de octubre del 2024, suscrito por la Dirección Nacional del Talento Humano, conjuntamente con el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1600-M del 18 de octubre del 2024 por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, referente a la designación del Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ingeniero Jonathan Isaías Díaz Taco, toda vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, cuenta con los insumos pertinentes para el acto. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Muchas gracias. Previo a poner en consideración de las áreas técnicas, solicito que en este momento se convoque al ingeniero Díaz para que pueda hacer una exposición de su hoja de vida y experiencia. Muchas gracias. Gracias. Ingeniero Díaz, quisiera que por favor exponga a las señoras vocales, al señor vocal y a presidencia un resumen de su experiencia laboral y la trayectoria que ha tenido en el desempeño de cargos públicos específicamente, así como de sus procesos de capacitación, formación y, de ser el caso, los hitos que ha tenido en el cumplimiento de su trabajo en el servicio público. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente, señores y señoras vocales del Consejo de la Judicatura. Agradezco el espacio y la oportunidad para poder presentarme. Mi nombre es Jonathan Díaz. Soy ingeniero informático de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Tengo una maestría en Sistemas de Información de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Como parte de mi profesión, pues llevo alrededor de 10 años de carrera en el sector público, de los cuales me he desempeñado los últimos años en cargos jerárquicos, de los cuales los más relevantes son Coordinador General de Tecnología, Director de Administración de Infraestructura y Seguridad de TI, Director de Diseño e Implementación de TI en el Ministerio de Agricultura, Coordinador de Infraestructura y Seguridad Informática en la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Tengo el tema de Coordinador General de Tecnología en la Dirección Nacional de Registros Públicos y he sido Director de Tecnología y Comunicaciones en la Presidencia de la República. Aparte de ello, pues tengo para compartirles certificaciones en cursos, seminarios, talleres inherentes a mi carrera, en lo que puedo compartir infraestructura, base de datos, sistemas informáticos, seguridad informática. Aparte de ello, tengo certificaciones para gestión de proyectos de PMBOK por la Contraloría General del Estado. Poseo un certificado en liderazgo de la Universidad Internacional de Miami. En este momento me estoy certificando para tener la certificación en Agile Coach, para el tema igualmente de liderazgo y trabajo en equipo. Fuera de ello, pues compartiré los hitos más importantes a ustedes. En el año 2021, pues hice todos los trabajos necesarios para que en la Unidad de Análisis Financiero y Económico podamos ganar el premio Simplificación de Trámites que fue entregado por el Ministerio de Trabajo. Es un premio entregado que fue suscrito y entregado a las autoridades por parte del MDT, como les comparto. También he simplificado, he mejorado el tema de interoperabilidad a nivel nacional, comunicaciones interinstitucionales, en el tema de la DINAR, de la Dirección Nacional de Registros Públicos, ya que ahí controlan todo el tema de datos públicos. Fuera de ello, pues les puedo compartir también que no tengo o nunca tuve ningún tema de fallas en seguridad informática o fuga de información en la Unidad de Análisis Financiero y Económico en el tiempo que yo estuve. Se maneja información sensible, crítica,
del cual pues nunca tuve ninguna falencia en el tema de la gestión. Hasta el día de hoy pues implementó políticas, manuales, procedimientos para poder controlar y mitigar cualquier tema de fuga. También igualmente puedo informar que he estado en procesos de movimientos de data center, creación de data center, migraciones de data center físicos a cloud. He trabajado en esos procesos de contratación, de los cuales conozco muy bien. A nivel de seguridad informática, también tengo el tema de poder crear nuevas políticas, como comparto, para poder mejorar el tema de la seguridad informática. A nivel de base de datos, pues se ha controlado y se ha mejorado en la unidad de análisis financiero y económico que el sistema informático sea óptimo, del cual un hito importante es que los resultados que se hace ahí de personas, pues de 16 horas de análisis bajó a milisegundos. En menos de 30 milisegundos se tenía la información de las personas investigadas. Ello, pues con base a la experiencia que he tenido, pues se lo he ido implementando en cada una de las instituciones y en los cargos que he desempeñado hasta el día de hoy. Adicionalmente, sí me gustaría compartirles de que en todos los casi 10 años que llevo en el sector público y he ejercido varios cargos, al día de hoy yo no tengo ninguna sanción administrativa, no tengo ninguna glosa por el Contraloría General del Estado y a su vez ninguna denuncia por Fiscalía. Entonces, en ese sentido, pues mi historia laboral está íntegra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Se pone a consideración el perfil, la exposición. Si es que tienen alguna pregunta para el ingeniero Díaz, caso contrario, se puede retirar, por favor. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. En este momento se pone a consideración los informes de las áreas técnicas de existir algún tipo de observación. Si no existe ninguna observación, señor secretario, por favor, proyecte la resolución y solicito adicionalmente que se dé lectura al articulado correspondiente. Procedemos, señor presidente. Artículo único. Nombrar al magíster Jonathan Isaías Díaz Taco como Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria única. El mencionado servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final única. La ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de las Direcciones Nacionales de Talento Humano y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Gracias. Por favor, de lectura al título de la resolución. Con su venia, señor presidente, nombrar Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura. Gracias. De manera íntegra se pone a consideración el texto de la resolución y su título. Apoyo la moción. Previo a que se tome la moción, solicito comedidamente que el área técnica constate que los datos que se encuentran ahí se consignan sean los correctos, por favor. Señor presidente, una vez revisado la página web del Ministerio del Trabajo, se verifica que los datos son correctos. Muchas gracias. En este momento, toda vez de que ha sido ratificado por el área técnica que los datos consignados son los correctos y al no existir observaciones, elevo a moción la resolución para nombrar al Director Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura. Apoyo. Muchas gracias, señor secretario. Tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides en Alcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Boy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, solicito se pueda indicar si es que existe algún punto adicional en el orden del día. Señor presidente, me permito informar a este pleno que se ha agotado el tratamiento de los puntos del orden del día previstas para esta sesión. Listo. Muchas gracias, señor secretario. Agotado el orden del día. A partir de este momento, siendo las 12 horas con 08 minutos, se clausura la presente sesión. Muchas gracias y buenas tardes.